Bueno, pues vamos a explicar las razones por las cuales Rusia ha invadido Ucrania, que seguro que interesa y que no hay mucha información sintetizada por ahí, vamos. Aquí de lo que se trata en este vídeo es de resumir, de simplificar. Explicar esto bien daría lugar a un vídeo muy largo. La geopolítica es cualquier cosa menos simple, así que voy a ser lo más resumido que pueda para no agobiar. Esto no pretende ser un vídeo para expertos. Por otra parte, gracias a Dios, la guerra parece que está llegando a su fin, así que esto va a influir en el análisis que se haga. Hay que tener en cuenta que no dispongo de ningún acceso a los planes internos de Rusia previos a la invasión. Esto está sacado a base de observación y de uso del sentido común. El primer punto, que es precisamente lo que ha dicho Rusia, es que la invasión se ha llevado a cabo para proteger a las minorías rusas de Ucrania. Esta es la razón principal que ha dado el gobierno ruso para invadir Ucrania. Es cierta en parte, no vamos a negar que esta no vaya a ser una de las intenciones de Rusia, las causas supuestamente humanitarias, pero habría que interpretarlo de una manera más realista, afirmando que la existencia de minorías rusas en Ucrania es lo que permite que Rusia invada Ucrania, ya que se supone que los territorios más rusificados serán más fáciles de controlar una vez conquistados. El segundo punto es que Rusia pretende alejar sus fronteras occidentales de la cuenca del Volga, que es donde se concentra su núcleo geopolítico. Es donde está la mayor parte de la población de Rusia, en esa zona. Y resulta que es una zona que resulta ser altamente vulnerable a invasiones, como ha sido a lo largo de su historia. Siempre ha sido un problema defender la cuenca del Volga por los rusos. La región del Donbass corresponde a la cuenca del Don, la cual quedaría totalmente controlada con la conquista actual. Esto básicamente se referiría a un expansionismo simple, nada más. El tercer punto es que Rusia busca prestigio. Aquí ya empezamos con las polémicas. Alguno dirá que andar invadiendo países te quita prestigio y que Rusia se encuentra más aislada diplomáticamente que nunca. Pero el mundo, en la realidad, no funciona así. La realidad es que nada da más prestigio real que repartir unas buenas hostias, que repartir mamporros. O sea, cuanto más chungo seas, más prestigio vas a tener en la realidad. Rusia antes de la guerra no era tomada en serio por mucha gente, lo cual daría para un vídeo aparte. Los Estados Unidos, fundamentalmente, sobre todo los Estados Unidos, que son los que realmente le pueden toser a Rusia, pues le estaban haciendo cosas como provocarle revoluciones de colores antirrusas a sus países vecinos y no consideraba que Rusia estuviese en condiciones de hacer la guerra, no los estaba tratando con respeto real. Los comentarios de los enemigos de Rusia al principio de la guerra, sobre todo diciendo que Rusia no podía hacer la guerra y que caería en meses, eran con bastante seguridad sinceros. Ahora Rusia es un país temido, que aunque tenga dificultades haciendo la guerra, pues te puede dar unas buenas hostias y dejarte bailando. El siguiente punto, que es un punto relacionado con el anterior, pero que no es lo mismo, es que Rusia busca un estatus de potencia militar. El tener un estatus de potencia militar es uno de los mejores estatus que puedes obtener en el mundo, porque el mundo funciona así. Si tienes poder militar, sobre todo ofensivo, los otros países te respetarán. Si no, pues en el fondo no te van a respetar. Y además dependerás de otros países para mantener tu seguridad. Esto es lo que le pasa, por ejemplo, a España, que depende de la OTAN. El ser una potencia militar garantiza respeto y sobre todo independencia, dos cosas que Rusia ambiciona y que puede obtener. Para poder obtener estatus de potencia militar necesitas hacer la guerra. Si no, en el fondo pueden no tomarte en serio. Una vez ganes alguna guerra, te temerán seguro, o al menos tendrás algo que demostrar, que es lo que ha hecho Rusia. Rusia ha demostrado que tiene un cierto nivel de capacidad militar, aunque no hayan sido capaces de vencer completamente a Ucrania. El siguiente punto es que la guerra sirve para obtener experiencia militar. Y la experiencia militar es una cosa que pocos países del mundo tienen. Por ejemplo, Estados Unidos tiene mucha experiencia militar porque siempre está metido en alguna guerra. La experiencia militar hace que tu ejército sea mucho más poderoso. Sirve además para renovar tus sistemas de armas. Los rusos durante esta guerra se han visto obligados a reformar todos sus sistemas tácticos para adaptarse a un tipo de guerra totalmente nuevo, donde han visto como todo su armamento prácticamente quedaba obsoleto. De hecho, ya a día de hoy es muy difícil ver, por ejemplo, carros de combate o determinados tipos de armamentos convencionales en el frente. La guerra se hace a base de drones, utilizando métodos ciberpunkis. Es todo de otra manera totalmente distinta. Todo esto en última instancia es bueno para Rusia, porque Rusia hay que tener en cuenta que tiene una industria militar muy potente que está parcialmente destinada a la exportación y gracias a toda la experiencia militar que han adquirido pues se van a poder actualizar en su armamento. Aparte de eso, su ejército está ya experimentado y organizado
para una guerra de última generación, a gran escala además, algo que muy pocos países del mundo pueden presumir de eso, de hecho probablemente ninguno. Luego el sexto punto, ¿no? Aquí ya volvemos a lo más obvio, que es que Rusia busca obtener un territorio rico en materias primas. La región del Donbass, que es una región que ya está prácticamente ocupada por Rusia, pues es muy rica en materias primas, sobre todo minerales. Pero vamos, Ucrania en general también posee tierras de cultivo de alta calidad, sobre todo para cereales. Rusia es una potencia en producción de cereales y exportación de cereales. Pero con estos territorios nuevos tendrá todavía más poder de exportación de cereales. El disponer de capacidad exportadora de cereales o de comida en general en el mundo actual hace que otros países dependan de ti para poder comer. Y eso supone poder. Rusia busca anular a un país hostil. Este sería el séptimo punto. Ucrania es un país que ha estado construyendo su identidad, sobre todo en los últimos años, alrededor del odio a Rusia. Tener como vecino un país así es problemático per se y es una buena razón para invadirlo. Alguno dirá que no, pero bueno, es que realmente el mundo funciona así. No vas a permitir que se desarrolle a tu lado un país con políticas hostiles, por mucho que sea un país débil. A esto es a lo que se refiere Rusia cuando habla de cosas como desnazificar Ucrania. No es que en Ucrania haya nazis, no, lo que hay es una población que es hostil a Rusia. Que es una cosa que adquiere su lógica, se entiende cuando es enfocado de la manera correcta. No se trata de otra cosa que de destruir el nacionalismo ucraniano. No solamente se trata de que vayan a coger y a suprimir a un país que le resulta hostil, sino que también van a dejar ese país humillado y incapacitado para poder hacerles daño, o por lo menos con la conciencia sin la conciencia de poder hacer daño a Rusia, ¿no? Y luego el último punto, que es un tema que a estas alturas tiende a estar olvidado, y es el hecho de que todo indica que la inteligencia rusa dio informes equivocados sobre la capacidad defensiva ucraniana. En estos informes, aparentemente, se indicaría que Ucrania no estaba en condiciones de organizar una defensa. O sea que los informes de inteligencia fallaron. Este punto no es fácilmente demostrable porque la inteligencia rusa es secreta, pero todo indica que fue así. Y es un punto que sin duda influenció a la hora de ordenar la invasión. De hecho, desde el punto de vista de la Realpolitik, seguramente fue la razón que más peso tuvo. O sea, Rusia percibió que Ucrania estaba débil y por eso la atacó.